Don Luis Carlos Sepúlveda, hermano de Andrés Sepúlveda, el supuesto hacker que persigue la Fiscalía. Muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todo el equipo. Bueno, Luis Carlos, aquí vamos al grano y somos muy directos y claros en las preguntas y usted dará las respuestas, esperamos que con la misma claridad. La primera acusación contra su hermano, la que lanzó el fiscal para escandalizar a la nación, era que su hermano interceptaba los archivos, los correos electrónicos del presidente de la República. Como ya recogieron las pruebas y como ya se llevaron todos los discos y ya se llevaron todos los archivos electrónicos de la oficina de su hermano, díganos si es verdad, sí o no, que su hermano interceptaba los correos del presidente Santos. No es verdad, y el mismo fiscal lo reconoció ayer en una entrevista que le hacían en alguno de los medios. No es verdad, eso no ocurrió. Y peor aún, porque esto, lo que le voy a decir, es ya no una amenaza únicamente contra Andrés y mi familia, sino contra la gente que trabaja en tecnología. A él lo que se le está acusando en este momento es de tener la capacidad técnica de poder hacer una cosa de esas. Lo cual quiere decir que ahora en adelante cualquier persona con un conocimiento en tecnología puede ser víctima de una persecución de este tipo. Claro, ese fue el argumento, ese fue el silogismo que nos llevó a ridiculizar los silogismos del fiscal. Como el señor Andrés Sepúlveda tiene capacidad técnica para penetrar en los archivos del presidente, luego penetró en los archivos del presidente. Por favor. Es decir, como yo tengo capacidad suficiente para matar a una persona, yo la mato. Pero ¿eso qué es? ¿Qué clase de razonamiento es ese? Siguiente pregunta, don Luis Carlos, en la que aspiramos que usted sea igualmente directo. ¿Penetró su hermano Andrés en los correos, en las comunicaciones reservadas o secretas, que no sabemos por qué lo fueran, pero no importa, de los plenipotenciarios del gobierno en La Habana? Eso tiene nombres propios, de Sergio Jaramillo, de Fran Per, del general Jorge Enrique Mora Rangel, de Humberto de la Calle Lombana, desde luego de Fran Per. ¿Penetró esos archivos su hermano? Yo le voy a responder esa pregunta con dos pequeños comentarios. El primero de ellos, acusan a Andrés de haber llevado una información a RCN, y RCN lo que dice es, la información que nos dio era tan inútil que ni siquiera pudo salir en el noticiero. Ahora, ayer mismo incluso El Tiempo muestra, permítame citar, al revisar uno de los supuestos documentos de inteligencia, la policía señaló que el facsímil no es auténtico y descartaron una filtración. Según los análisis internos, ni la información del documento es cierta, ni el formato empleado corresponde a los usados por la inteligencia policial. Eso lo está diciendo la policía. Entonces, yo hago esos dos comentarios y que la gente entienda si esto se trata más o de una cosa política o de una realmente verdad acerca de Andrés. Muy bien, sigamos pues con estas. Entonces, contundentemente, no estaba interfiriendo en los correos electrónicos de los plenipotenciarios, o porque no le dio la gana, o porque no le pareció importante, o simplemente porque hay cosas que no se hacen y no las hizo. Y lo mismo, que no es verdad que se haya metido en los archivos del presidente de la República, como ya lo reconoce el fiscal. Entonces ahora dice que lo acusan de espía. El espionaje es un delito muy feo y la institución es muy fea, porque significa un acto de traición, porque está al servicio de una causa en contra de los intereses de la patria. Díganos, ¿en favor de quién estaba haciendo espionaje su hermano Andrés? Si es que esa es la acusación que sobrevive en contra suya. Exacto, Andrés no estaba haciendo espionaje. Lo peor de todo, y es que esto es lo vergonzoso, lo acusan de estar aliado de las fuerzas militares de este país. O sea, lo acusan de estar aliado con las fuerzas militares de este país. ¿Cómo pueden acusar a un colombiano de estar aliado
con el Ejército Nacional Colombiano. ¿Cómo puede ser eso válido para que sea una acusación? Es que estar aliado con las fuerzas militares no solamente no es un delito, sino que es una obligación. Las fuerzas militares son la institucionalidad de la República. Y si las fuerzas militares me piden que les preste un servicio en algo, que los ayude, que les dicte una conferencia, que les abra los ojos, que les dé una opinión, no solamente lo hago con mucho gusto, sino en pleno cumplimiento de mis deberes, porque el Ejército de Colombia es la patria, es lo que dice la Constitución. De manera que, ¿cómo le parece pues el delito? Estar aliado con las fuerzas militares. Pero, a ver, Luis Carlos, ¿aliado para qué? ¿Qué era lo que estaba haciendo su hermano Andrés a favor de las fuerzas militares? Y si estaba haciendo algo a favor de ellas, nuestro aplauso y nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por su hermano. Pero, ¿en qué consiste la acusación? ¿Qué hacía para las fuerzas militares? Bueno, la acusación principal acá es que es un enemigo de la paz, que es un peligro para la paz. Yo lo que no entiendo es cuál paz, porque es que la semana anterior las FARC alardean en un comunicado que en solo 3 meses han matado a más de 129 militares y policías. Se supone entonces que Andrés, frente a un computador, es más peligroso para la paz que las mismas FARC. Ahora, ¿cuál es la acusación directa que recae en este momento sobre Andrés? Que usaba tecnología posiblemente para infiltrar gente de las FARC y que a ver qué encontraba ya, que eso no se puede esculcar en un correo de un terrorista en este país. No me diga, de manera que los colombianos no podemos perseguir a los delincuentes si estamos en condición de hacerlo para avisarle después a las autoridades lo que sepamos de ellos. Pero Luis Carlos, es que pagan recompensa por esos bandidos. Los Estados Unidos, que es un país amigo de Colombia, tienen recompensa de millones de dólares por el que dé datos y señales de un bandido como Timochenko o como Iván Márquez o como Granda o como Andrés París, como todos esos bandidos y sinvergüenzas que están en La Habana. Entonces, pues perdón y déjeme sí, complementarles lo que usted dice. En el momento del allanamiento, y eso me lo cuenta el grupo que está ahí, uno de los técnicos del CTI mira a Andrés y le dice: la acusación que a usted le traen acá, en otro país, debería recibir un reconocimiento del gobierno. Pero en este caso, nos toca perseguirlo, porque la acusación que recae sobre usted es estar persiguiendo terroristas. ¿Cómo le parece? Pues entonces esa es la acusación que queda vigente, que su hermano estaba persiguiendo los archivos de las FARC. Persiguiendo, sí señor. ¿Eso era lo que estaba haciendo o es de eso de lo que lo acusan? Como sea, pero eso es lo que lo tiene preso. Y un poco triste de esto es que ayer también sale el fiscal diciendo que tranquilos, que eso no es una persecución contra él ni contra ningún partido político, que el caso de Andrés es tan grave para la democracia como el caso de JJ Rendón. La diferencia es que J está en Miami y Andrés está en una cárcel. Aunque dice el fiscal que son igual de graves. Claro, son igual de graves y dejó salir por el aeropuerto del Dorado a JJ Rendón, acusado de recibirle más de 12 millones de dólares a la mafia por hacer un soborno al gobierno nacional. Y entonces ese se va para Miami y Andrés Sepúlveda lo meten a la cárcel. Esto es sencillamente inaudito. Pero dígame otra cosa, porque aquí tenemos que ser muy precisos. Dice que su hermano vendía información privilegiada. ¿Hay pruebas en el expediente de dinero recibido por su hermano por la información que él recolectaba como hacker? No hay ni una sola prueba, y lo peor de todo es que cuando a Andrés lo capturan, lo peligroso de esto es que sale el fiscal a una gran rueda de prensa en vivo dando un perfil falso de Andrés. Un perfil falso en el que dicen que es un millonario dedicado a vender información reservada al mejor postor. Desde el principio, lo que nos ha parecido súper raro, y es un poco la labor que yo he querido liderar en este momento, es la de que por lo menos se dé el perfil exacto de Andrés, porque una vez el país conozca el perfil exacto, o por lo menos correcto de Andrés, se va a caer de su propio peso todas las mentiras que han estado saliendo a decir, las acusaciones que le han impugnado.
Bueno, pero obviamente las cuentas de Andrés Sepúlveda y de su oficina y de la gente cercana a él, las cuentas corrientes, las cuentas bancarias, tuvieron que ser investigadas a fondo. ¿Hay No, alguna acusación por enriquecimiento ilícito? ¿Hay alguna señal de que estuviera recibiendo fondos de procedencia criminal? no hay ninguna acusación, no hay ninguna prueba, perdón, en este caso, y lo peor aún es que ni siquiera, un poco lo que quiero contar al país es el nivel de investigación al que ha llegado esto. Ni un solo medio le ha dado a la edad de Andrés. Hablan de 39, 35, Andrés tiene 29 años. Han salido a decir que es un ingeniero experto con altísima preparación técnica para hacer ese tipo de sabotaje. Andrés es apenas un bachiller y salió bachiller semestralizado. Dicen que es un millonario que ha viajado por todo el mundo, producto de la riqueza que ha ganado vendiendo información al mejor postor. Y es que son cosas tan sencillas como que le revisen el pasaporte y se van a encontrar que Andrés fue a Brasil un día y a Ecuador un día porque fueron viajes de trabajo que le pagó en su momento la oficina. Dicen que tenía tecnología de punta en su oficina. Y lo que no han querido contarle al país es que la tecnología de la que lo acusan son unos computadores de marca Mac que los venden en cualquier papelería y unos rack que sirven simplemente para almacenar servidores y switches que puede tener cualquier oficina en este país. Dicen que tenía avanzados programas en sus computadores para manejar la opinión pública en Twitter y eso los vende Twitter y valen $10. Eso es un poco el nivel de mentiras al que ha llegado este proceso. Y ojo, que a mí lo que me preocupa es que ningún medio se ha interesado aún en contar la verdad del perfil de Andrés Fernando Sepúlveda. Entonces, nada de lo que están diciendo es verdad. No invadió los archivos reservados o secretos o personales o de cualquier naturaleza que fueran del presidente de la República, y eso está admitido. No invadió los archivos de esos próceres que están en La Habana negociando el futuro de Colombia, que son Humberto de la Calle y el general Mora y el señor Framper y el señor Sergio Jaramillo. No los invadió. Entonces no tiene en sus cuentas corrientes ni en ninguna parte rastros de haber recibido información privilegiada. No estaba espiando en contra de Colombia, sino que lo acusan de espiar en favor del Ejército Nacional. Ese sí sería el delito mágico. Ese sí sería el último delito que uno pueda espiar, no en contra de las instituciones de la República, sino a favor de ellas. Y luego que era un genio de la informática dedicado a hacer cosas indebidas a través de su trabajo de hacker. Y resulta que todo eso se cae, y se cae porque las evidencias están ahí. Entonces tengo que hacerle una pregunta a Luis Carlos: ¿por qué está preso su hermano? Pues ayer justamente leí en una entrevista y le preguntan una cosa de esas: ¿cómo es que Andrés termina siendo un peligro para la sociedad? ¿Y saben con qué no salen? ¿Con qué dice la entrevista? Con que es calvo, y eso quiere decir que puede ser un neofascista. Primero, Andrés es calvo porque se le cayó el pelo. El fiscal también es fiscal. Pero perdóneme, el fiscal Montealegre es más calvo. Por eso, pero peor aún, dicen que es un neofascista que tiene en su Twitter mensajes en contra del presidente Santos, lo cual es supremamente peligroso porque eso quiere decir que los colombianos ahora tienen que empezar a cuidarse de lo que escriben en redes sociales, porque al parecer hay alguien que los está espiando a ellos, viendo qué material que esté en contra del presidente Santos da pie para ser capturados. Y la única pregunta que yo tengo aquí, quizá le haría al país y en este caso al fiscal, es si ese neonazi que acusan ahora es de los mismos neonazis que existen en Venezuela, que son unos estudiantes que salen a las calles a protestar, y lo que dice el gobierno venezolano es que son unos neonazis que atacan al gobierno. Creo que Andrés es uno de esos nuevos neonazis, pero ahora en versión colombiana. Bueno, pero eso hay que traducirlo a un delito. A uno lo tienen que acusar por un delito. En este momento, ¿cuáles son los delitos por los que está acusado Andrés Sepúlveda? En este momento, cuando estamos hablando, la fiscalía le dice a un juez: es que aquí tengo una persona que estoy investigando que es autora de estos delitos. ¿De cuáles? Según dice el mismo fiscal en la entrevista, son espionaje e interceptación ilícita de comunicaciones. ¿Interceptación ilícita de comunicaciones a quién?
A las FARC. A las FARC. Ah, caramba. Sí, señor. Ah, caramba, ese sí es un delito bien, bien simpático, bien interesante. De manera que todo el que busque a las FARC, todo el que se trate de enterar de los crímenes que están cometiendo, que van a cometer, de todos los preparativos que tienen para ejercer actos de terrorismo, es un espía. Entonces es espionaje e interceptación, y el espionaje es también en contra de las FARC. Sí, señor. Pues amarrado además aquí una cosa que es en contra del proceso de paz, porque dan igualito cualquier persecución a las FARC como una persecución al proceso de paz. O sea, si alguien se interpone a las FARC, se está interponiendo al proceso de paz, a pesar de que las FARC saquen sus comunicados alardeando de los muertos que han tenido en los últimos 3 meses de la Fuerza Armada Colombiana. 100 y tantos muertos de la Fuerza Colombiana, entonces 129. 129 muertos, más los heridos de la policía que están causando las FARC ahora en el famoso paro agrario, más la emboscada que le hicieron a la policía este fin de semana. No han querido contar, pero parece que hay 5 heridos graves de la policía, entonces eso no se puede contar. Y entonces, mire, Andrés, cuando uno ve las encuestas de todas las encuestadoras, de todas sin excepción, ¿cuántos colombianos están de acuerdo en que a las FARC les perdonen los delitos y que se los cambien por lo que el fiscal llama el trabajo social? Más del 70% y en algunos casos más del 80% de los colombianos se niegan a que eso ocurra y se niegan a que las FARC sean traídas desde el monte o desde Venezuela al Congreso de la República. Entonces, ¿quiere decir que más del 80% de los colombianos van a ser encarcelados por el fiscal? Pareciera que sí. Y ojo también con los que están escribiendo en Twitter algo en contra del gobierno, que ahora también es delito. Y a los que se les está cayendo el pelo también mucho cuidado. Mucho cuidado, que usen, que era lo que se usaba antes, tricófero de Barry, para que no se les caiga el pelo, porque entonces se parecen a Mussolini, y si se parecen a Mussolini, pues esto es un desastre, pero a Hitler no se le caía el pelo. Entonces, esto es grotesco, Andrés, esto es sencillamente grotesco lo que está pasando con su hermano Luis Carlos, que es víctima de una persecución política y no sujeto pasivo de una investigación criminal, es lo que sacamos en claro. Y en este momento, ¿en qué situación se encuentra el proceso? Porque pues ya el fiscal recaudó las pruebas, ya las tiene, y entonces ahora ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el juez de conocimiento en el caso de Andrés? Bueno, pues yo de plano técnico no sé, lo que sí es claro es que el día de la audiencia que tuvo Andrés ante el juez de garantías, la única prueba que tenían en contra de él, y ojo, no tenían más pruebas, la única prueba que tenían en contra de él fue el interrogatorio que le obligaron a hacer en su oficina, incluso después de que tuvo una crisis, un fuerte dolor en el pecho, una crisis respiratoria. Lo que le dijeron es que tenía que seguir allí hablando, estaba mal asesorado y eso es lo único que lo tiene a él hoy preso. No hay una sola prueba técnica en contra de él. ¿Y qué hay de aquella noticia que salió en el momento de la detención de Andrés? Según la cual se estaría acogiendo al principio de oportunidad porque colaboraría con la Fiscalía, indicando al servicio de qué personas estaba cometiendo esos delitos. ¿Eso es verdad? Yo la verdad, la invitación que le haría al país es de contarle que en este caso, yo no sé cuánto, pero por lo menos un 90 y pico % de la información que se ha dado es falsa. Y si ustedes revisan las noticias, de una misión a otra cambian radicalmente. En el momento del allanamiento de Andrés se dice que había con él 31 militares. Esa es una de las primeras noticias que salen. Y hoy pues ya vemos en qué está el proceso cada vez más caído. El proceso cada vez más caído, no tienen prueba de nada, no hay interceptación ilegal de documentos, no hay nada. ¿Los documentos interceptados a las FARC los encontraron? ¿Esos sí están encontrados? Los encontraron, pero son los mismos que dice la policía, que no son auténticos porque no corresponden a la información que ellos tenían. Y son tan así que el mismo canal RCN, sin ser un ente pues de investigación profesional, dice esta información no nos sirve para nada, es falsa o no concuerda. O sea, yo no sé si fue que, bueno, no sé, ustedes sacan sus propias conclusiones allí.
De manera, Luis Carlos, que su hermano Andrés es una persona que tiene convicciones e ideas políticas. Estamos en un debate, estamos en un país demócrata, estamos en un país donde no hay delito de opinión, y ha manifestado sus opiniones a través de Twitter. Y ha dicho lo que le ha dado la gana a través de Twitter, porque ese es el valor que tiene en la democracia la libertad de expresión y la libertad de opinión. Y en contra de él no hay nada por ninguna parte. No hay ventas de información a nadie porque no existe, sino unos contratos de prestación de servicios que además, como un profesional independiente, los presta quien quiera, y que le ha prestado servicios al Partido Liberal, le ha prestado servicios al propio gobierno, le ha prestado servicios a instituciones de aquí o de allá, ninguna clandestina, ninguna ilegal. ¿Es verdad? Sí, señor, así es. Bueno, Luis Carlos Sepúlveda, me parece que la cosa está muy clara. ¿Usted quiere agregar algo? No, yo creo que en este momento no hay mayor cosa para agregar. Simplemente, y es el llamado que yo he venido haciendo en estos días a los medios, que no compren esa historia que salieron felices a contar en la rueda de prensa, que con una pequeña investigación que hagan del perfil de Andrés Sepúlveda se van a dar cuenta de las grandes inconsistencias que tiene este caso y de lo peligroso que se vuelve para todos, porque aquí ya no es un caso contra Andrés, aquí ya es un caso contra todos los que no estamos de acuerdo en algunas cosas que está haciendo el gobierno en este momento. De manera pues que el desacuerdo, que está garantizado por la Constitución Nacional, que es una de las libertades fundamentales de la persona, expresar sus opiniones, la libertad de conciencia que está garantizado en la Constitución Nacional, lo volvió un delito el fiscal general de la Nación, y por eso allanó las oficinas de Andrés Sepúlveda, seguramente esperando encontrar cosas importantísimas. No encontró nada, lo sigue manteniendo en la cárcel, pero al que sí deja salir con destino a Miami es al señor JJ Rendón, él sí acusado de cosas gravísimas, entre otras haberle recibido nada menos que $12 millones a la mafia del narcotráfico. Luis Carlos Sepúlveda, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar esta versión de los hechos. Bueno, compañeros de la mesa, ¿queda claro entonces? ¿Queda claro que este señor no está acusado de nada? No, a mí lo que me queda claro es que hay un delito de opinión y que en Colombia ahora no se puede opinar, y mucho menos en contra del presidente Juan Manuel Santos, porque si no, de una vez a uno lo acusan de ultraderechista y de neofascista, ¿no? Me parece gravísimo. Lo que hemos escuchado es una cosa espeluznante, ridícula. Ni se puede opinar sobre lo que está haciendo en La Habana. Pues salgamos a opinar. Tenemos una fecha para opinar, que es el próximo 25 de mayo en las urnas. Cuando usted vota por Oscar Iván Zuluaga, está opinando en el sentido de que no quiere que el país se lo entreguen a las FARC, que no quiere que las FARC sean dueñas de Colombia, que no le quieren perdonar los delitos de lesa humanidad. Ahí está, mire que está Márquez pidiendo a la Unión Europea que le levante la calidad de terrorismo que le tienen asignada, cuando tiene niños reclutados, cuando tiene minas sembradas en todas partes, cuando está amenazando a la gente con asesinarla y con ponerle más bombas todos los días, cuando está atacando a la fuerza pública y asesinando policías y asesinando soldados, cuando están volando él y sus socios del ELN están volando los oleoductos del país y poniendo en peligro la integridad nacional, cuando está dedicado al negocio del narcotráfico y al negocio de la explotación indebida de oro, quiere que lo saquen de la lista de terroristas. ¿Cómo le parece?